O es mi máquina. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno. Hoy me hicieron ayer me hicieron un par de consultas sobre este práctico. Por ahí cabía una aclaración nomás para dejar terminado eso nada más. Esa es la parte de lo... Principalmente para eso uno le da este tipo de problemas, le damos este tipo de problemas para que ustedes piensen, que le haga agilizar un poco la mente. Eso es lo que tiene de bueno esto. Esa es la parte de combustible no quemado, ¿sí? Los porcentajes respecto a uno, respecto a otro. Eso es como avivarlos a ustedes, ¿sí? Avivarlos a ustedes y darle esa experiencia en este tipo de cálculo, que es muy común aplicar este tipo de cálculo de porcentaje, como hacíamos con combustibles, ¿sí? Habíamos visto eso. Y de esa manera, ustedes agilizan más la mente de ustedes, ¿sí? Esta parte acá, ¿sí? En el último ejercicio, ¿sí? Yo había puesto esto con unidades, quizás por ahí lo puse un poco rápido. Yo lo que escribiría es lo siguiente: Q mayúscula, SQ. ¿Por qué? Porque le estamos dando en el problema, ¿sí? ¿Qué cosa estamos dando? Por unidad de tiempo, ¿sí? A ver, vamos a ver los datos que tenemos en el problema 2. Fíjense que dice, en una barra de caldera tubular, se quema acerrín de pino a razón de 75 kilos por hora. Esta es la masa del combustible por hora, el caudal másico de combustible que se está quemando. Claro. ¿Sí? Exactamente. Y la cantidad de ceniza que forma dicho combustible, por eso le decía, ojo acá a quién le hacen el porcentaje. Ese porcentaje es al combustible. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las cenizas salen del Del combustible. combustible. Exacto. Pasa que después cambia a quién le hacen el porcentaje, por eso por ahí se pone un poquito entretenido. No, o sea, si yo le doy ejercicio muy sencillo, es muy aburrido esto. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, la cantidad de ceniza que forma dicho combustible es 4,8%. ¿A qué se referiría esto? ¿Qué es 0,0048 kilogramos de cenizas? Si está referido a combustible, es 1 kilogramo de combustible. Ese sería el 4,8%. ¿Está? Esto acá, estos 75 Profe, kilogramos, ahí no sería 0,48. no, ahí sería el 48%. Si No estamos sería, hablando o sea, por Profe, kilo, 0,048. 0,48 sería 48%, pero tenés razón. 0,048. Por eso hay un Bueno, cero de más. tenés razón, tenés razón. Yo sabía ya, pero lo hice a propósito para ver si ustedes estaban atentos. Qué grande. Claro, a ver Qué si estamos grande. prestando atención. Qué grande, ¿eh? Bien, esto también son, gracias por la corrección, esto también es kilogramos de combustible, pero acá por hora, o sea que este es el caudal máximo que nosotros estamos hablando. Por hora, ¿sí? Sería eso. O sea que por ahí pueden, si quieren, cancelar acá, pero por ahora no lo vamos a hacer todavía. ¿Qué más decía la ecuación? Ahora lo tengo que multiplicar, ¿sí? Por el poder calorífico. Vamos a ponerlo acá, el poder calorífico inferior, acá adelante, porque si no, no nos va el espacio acá. El PCI, ¿qué es el PCI? Son los joules o kilojoules, son 26.350 Por kilo de combustible. kilojoules. Exactamente, kilojoule por kilo, porque eso me lo da el combustible. Eso es lo que me gusta a mí, que nosotros les damos este tipo de cosas para que ustedes piensen a quién se refiere esto. Es el razonamiento que ustedes tienen que hacer. De combustible, porque el combustible que me está dando esta cantidad de energía cuando yo lo quemo. ¿Sí? Y falta una más, que es BSQ ahora, que era el BSQ. ¿Qué significa el BSQ?
la cantidad de combustible, y ahí escuchen bien, la cantidad de combustible que tienen las cenizas. O sea, yo voy con un balde, junto todas las cenizas y digo, che, mirá la cantidad de pedacitos de acerrín que hay acá, que no se Combustible quemaron. residual. Exacto, y vamos a pesar eso. ¿Sí? Profe, ahí quería aclarar algo usted. No. Decía que era combustible residual dentro de las mismas cenizas del combustible. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí es que yo entro con esto. Fíjense cómo dice acá, la cantidad de combustible dice acá, las cenizas es de 1,2%. O sea que ahí, ¿a qué se refiere eso? 0,0, ahora sí, 12 kilogramos de combustible referido a 1 kilo de cenizas. Porque yo estoy analizando la proporción que hay de combustible caído en las cenizas. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Usted nos había dicho que, porque usted está reemplazando con los porcentajes en la fórmula. Exacto. Usted Pero se escribe de anteriormente, esta manera. claro, usted anteriormente nos había dicho que el BSQ se sacaba haciendo la cantidad de cenizas que nos había dado por ese porcentaje. Sí, acá estamos haciendo eso. O sea, 4,8% significa 4,8 dividido 100. ¿Sí? Eso sería. Y ahí te queda este valor acá. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo, al dividir por esto, estoy dejando la unidad acá abajo. Y al dejar la unidad acá, me quedaría 1 kilo abajo. ¿Sí? Fíjense, ven que parece algo simple, pero cuesta. Cuando uno lo lleva a la práctica, a la realidad, por ahí, es a eso lo que nosotros apuntamos, ¿sí? Que ustedes comprendan bien ese tipo de cálculos. ¿Sí? El cálculo de un técnico, o inclusive en ingeniería, son números que hay que saber tomarlos. Valores o decisiones que se toman con un número, una palabra. Pero hay que saber qué número es. Uno cuando dice, no, ponele tanto por ciento, pues yo tengo que saber de fondo. O por ejemplo en diseño, poner un coeficiente de seguridad de 1,20. Pero yo tengo que estar consciente de lo que yo estoy diciendo, no tirando, diciendo, a ver, no, encajarle 4 barras de 12 acá, sin saber lo que estoy diciendo. Por eso es que ahí tiene que ir aprendiendo en calcular esos porcentajes y llevarlo a la realidad, a ese porcentaje. ¿Sí? ¿A quién está referido ese porcentaje? Y después vienen los porcentajes de pérdidas por transferencia de calor. Por eso yo le hago el porcentaje, 2,4 dividido 100, por la cantidad de energía, sería acá, producida por el combustible. ¿Sí? Estos están referidos, tanto el 2,4 como el 1,8, sí son porcentajes, pero energéticos. Entonces acá esa parte donde nosotros calculamos la ceniza, en donde está el 0,048 kilogramos sobre 1 kilogramo, lo que podríamos decir es que el 0,048, o sea, ese 0,048 kilogramos es lo que tengo en 1 kilogramo de el combustible. Exacto. Que es como hacíamos en el cálculo de combustible, ¿te acordás? Que me da cierto porcentaje de ceniza referida al combustible que vos tenías al principio. Ahora simplificar es sencillo, porque vos agarrás y decís, bueno, mirá, acá tengo este y se va con este. Este se va con este. Y este se va con este. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Mirá, me queda. Mirá, me queda como tenía que quedar. Listo. Y yo no tengo idea de lo que hice, y lo hice de memoria esto, y casi que están condenados, chicos. La Profe, idea nuestra es que ustedes entiendan lo que están haciendo. ¿Sí? profe, Sí. tengo una duda. ¿Sí? Con el BSQ, ¿qué onda? Porque nosotros habíamos hecho ayer de la ceniza, nos pusimos la B y por la cantidad de ceniza. Nos dio un número. A ese número le multiplicamos por el 0,12 y ahí nos dio un valor. Y ese valor utilizamos como BSQ.
tal cual. Y es lo mismo. Exacto, es lo mismo. Vamos a suponer que todo eso es ceniza. Y vos tenés estos pedacitos acá de acerrín. ¿Sí? Que yo te diga que es el 1,2%. Esto acá es acerrín. ¿Sí? Este cosito acá. ¿Sí? Y el violetón, a ver, acá. Esto es Z. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago yo? Y bueno, saco 1 kilo y peso, en ese kilo empiezo a buscar los pedacitos de ceniza, los pedacitos de acerrín, y los peso, y me dan 120 gramos. Y yo lo que extraje para ver son 1 kilo de ceniza. Después extraigo otro kilo y me dio 118. Después extraigo otro kilo y peso la cantidad de acerrín que tiene y me da 121. Y después 123, después 119. Hacía un promedio y me da el 1,2%. O sea, más o menos 120 gramos por kilo de cenizas. Eso significa. ¿Sí? Entonces vuelvo a establecer como porcentaje. ¿Está? Sí, sí, profe, muchas gracias. Por favor. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿No hay preguntas? Esa fórmula que usted recién había escrito ahí, esa Sí, que esta. usted acaba de borrar, eso sería el cálculo de QSQ, ¿o Exacto. no? Pero Pero QSQ, faltaba algo. sí, QSQ. ¿Por qué? Yo le había dicho ayer, porque Q mayúscula Claro, o sea, era en representa, kilowatt el cálculo que claro, usted hizo. te Por va a eso, dar, porque yo hice exacto, y me dio 1138. kilojoule por hora. Vos lo podés pasar a segundo, lo dividía esto por 3600 y te da en kilowatts, ¿sí? ¿Estamos? Si es esto, Sí, sí. no es Pero por un usted está web, haciendo me perdí, usted está haciendo el del punto 1 o del punto 2. no, el 2, Ah, o sea, ese era el resultado en kilowatt, no era en en kilojoule kilowatts, sobre hora. exactamente. O lo puedes dejar en Está. kilowatt, con tal de que hagan, no importa si está sobre hora, la cuestión es que entiendan lo que se está haciendo. Claro. ¿Estamos? Bien, decimos adiós a hogares y ahora empezamos con un temazo. Este es un temazo. Ahora vamos Significa a ver. peligro. ¿Cómo? Es lindo porque hay Significa muchos peligro. cálculos acá. Eso es lo que tiene de lindo, que hay muchos cálculos que a vos te gustan, Nathan. Bien. No, acá hay mucho de Bernoulli acá, y de densidades, y ese está muy bueno este tema para hacerlo razonar un poquito. Por supuesto no lo vamos a dar con dificultades, vamos a dar de la mejor manera, lo más light posible, para que ustedes no se asusten. ¿Sí? Por lo menos eso le vamos a hacer creer. Bien. Definición de tiro. Acá, bueno, la definición de tiro es el estudio del movimiento de las masas gaseosas. Hace un tiempo por ahí ustedes me habían consultado sobre cómo seleccionar una bomba que le había dado en un problema, uno de los profes de taller creo que era, que tenían que seleccionar la bomba para poder llevar agua desde un lago, creo que era, hasta una industria que estaba a unos cuantos metros, inclusive un tanque elevado estaba, y ustedes tenían que lograr seleccionar esa bomba. Entonces ahí lo que les había dado, habíamos visto algo, recordado algo, de las pérdidas. Porque en definitiva, que después cuando terminamos de calcular, resulta que no hacía falta, pero si son como 300 metros, sí o sí tenés que considerar las pérdidas. Eso influye mucho cuando yo estoy hablando de la realidad, salvo que yo tenga un tanquecito que tenga que elevar agua a 3 metros, 4 y listo. Pero cuando yo tengo que hacer, como era ese problema, creo que eran 300 metros y una pendiente de 30 y algo de metros, puede ser, Steffi, vos que estaba en el tema. Creo que un desnivel de como 30 metros había. Sí, Entonces creo yo que no sí. puedo, exacto. Entonces yo no puedo despreciar
las pérdidas por rozamiento que tiene el fluido recorriendo tal distancia. No puedo decir, no, vamos a considerar que no tiene pérdida. No puedo, porque la mayoría salía más la pérdida que lo que tenía que, por rozamiento, que lo que tenía que elevar en altura. O sea, la bomba era solamente para suplir las pérdidas que tenía de rozamiento en líquido. ¿Sí? Habíamos visto la formulita. Bueno, esto es parecido. Con la diferencia de que las pérdidas por ahí de los gases son un poco menores y me permiten, en el caso este, de que por diferencia de densidades entre el gas caliente y el aire fresco del exterior, pueda haber un movimiento de los gases. O sea que él pueda salir, el humo que se generó, el gas producto de la combustión, logrado en el hogar, por diferencia de densidades, tenga la suficiente energía como para vencer el aire exterior y salga hacia afuera. Que es lo que uno ve en una chimenea, en la parrilla cuando está haciendo el fuego para el asado. O inclusive cuando uno, que por ahí uno lo aprende del abuelo o del padre o de algún tío, que uno cuando hace el fueguito, estas son las leñas, y viene el tío o el abuelo y le dice, ¿sabés qué es lo que tenés que hacer para...? Y no enciende muy bien el fuego, vamos a suponer que acá están las llamas, y dice, ¿vos querés que agarre más rápido el fuego? Bueno, agarrá, pon una lata agujereada de las dos partes, ¿no es cierto? Pone una lata así y ustedes ven cómo esto se estira y la llama queda por acá más o menos. ¿Por qué sucede eso? Porque yo ayudo a establecer una diferencia de presión entre el exterior y donde se está logrando la combustión. Esa diferencia de presión que existe entre los gases producto de combustión y el aire exterior, debido a su diferencia de densidades, eso se llama tiro. ¿Estamos o quedaron medio mudos ahí? No, esto es fácil, profe. Sí, con la lata le hago un ascensor al fuego. Uno le preguntó, encendido carbón con la lata, viejo. oh, espectacular. Ojo, agujeré en el fondo, no pongan la lata así, porque van a tapar y van a apagar el fuego. ¿Eh? Tiene que tener agujero a los dos lados. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a esto acá. ¿Sí? Si yo hago ese fueguito que está acá, ¿sí? Lo hago, le agrego este tubo acá y yo ayudo a canalizar los gases, ayudo a establecer la diferencia de presiones, por lo tanto, esa convección establecida por la diferencia de temperatura que influye en la diferencia de densidades, de lo que hablamos la otra vez, que inclusive estábamos hablando bastante con el profe ahí de acondicionamiento y de diferencia de temperatura, este aire que está acá en la boca de la chimenea, como es más frío, es más pesado y es movido por el aire que viene desde adentro de la chimenea, con cierta energía debido a esa misma corriente de convección, y que tiene la suficiente energía como para impactar afuera de la chimenea y salir de la misma. ¿Sí? Porque el aire caliente, como dicen, como siempre se escucha por ahí, es más liviano que el aire frío. ¿Sí? Si ustedes están en short y abren la puerta de la heladera, van a sentir que los tobillos se le enfrían todo. Cuando están con vaquero no se dan cuenta de eso. Pero si ustedes abren la puerta de la heladera, enseguida sienten que el aire frío les pega en los tobillos. ¿Por qué? Porque tiene una densidad mayor. ¿Sí? Siempre que está más frío el gas, tiene una densidad mayor que el aire que está a mayor temperatura. O sea, su densidad cambia, como ya lo dijimos, de termodinámica. ¿Sí? Eso es lo que tiene entretenido termodinámica, porque varían un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, esto se parece como... Sí. ¿Influye el diámetro del cilindro o no? En principio no. Vamos a ver más adelante que sí, cuando ya es muy grande, va a depender por la superficie de contacto y la rugosidad que pueda tener esta superficie. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a determinar, inclusive después, porque también vamos a introducir el tema del área acá de los conductos. ¿Sí? Eso más adelante lo vamos a tener en cuenta. Bien, para hacerlo más sencillo, en lugar de dejar solo la chimenea como está,
agregamos un tubo como si fuera un tubo hipotético acá, ¿sí? Un tubo hipotético como si fuera que, ¿para qué? Para compararlo con lo que habíamos visto al principio de vasos comunicantes. ¿Sí? Cuando habíamos visto en termodinámica, o ustedes en fluido, por ahí cuando vieron, vaso comunicante, el tubo en U. ¿Se acuerdan de eso? El famoso tubo en U, ahí está. Bueno, esto es lo mismo. Y ahí creo que van a terminar de comprender mejor este asunto. Este aire que está acá tiene una temperatura T sub A y el gas que está aquí, tiene una temperatura T sub G. Pero es como que nosotros en el tubo en U pongamos dos fluidos distintos. Si yo pongo dos fluidos que tienen distinta densidad, y ahí va la pregunta, ¿los niveles se van a establecer en el mismo? O sea, ¿los dos van a quedar a pelo acá? No. No. Exactamente, eso es lo que sucede. O sea, el que es más pesado seguramente va a quedar por encima. Si el rojo es más liviano, va a quedar así el desnivel este. Donde esa diferencia de altura es la presión que le falta a este por ser menos denso para mantener el equilibrio de todo esto. Acá está en altura y se puede traducir en presión. ¿Se acuerdan? Rho por G por H. Esa era la presión. Y esta H sería esta H acá para poder equilibrar esto. Eso es lo mismo que estábamos dando el año pasado con, no me acuerdo Espectacular. qué era lo que Tal tenía cual. dentro, pero me acuerdo del dibujito que era exactamente lo mismo. ¿De Bernoulli? Sí, es lo mismo. Eso, Exacto. eso. Sí, él al principio, cuando empezamos a ver Bernoulli, que empezamos a ver las presiones y eso de los vasos comunicantes, ¿sí? Que como no habían visto en fluido, entonces lo vimos nosotros en termodinámica. Bien. Pasa que es útil, yo les había dicho el año pasado, pero por supuesto que no se van a acordar, porque el año que viene lo vamos a necesitar, no solamente en termodinámica, sino en máquinas térmicas, porque cuando se da tiro, se ve el tema del tubo en U, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esto? ¿Por qué va? Ahí se explica bastante, en forma bastante sencilla, por qué es que existe ese desplazamiento, ¿sí? Por eso les agregué este dibujito que parece un tubo en U, pero de gases. Pero viene al caso la explicación que dimos recién. ¿Por qué? Porque son dos fluidos, hablando de fluidos en general, dos fluidos de diferente densidad. Como nosotros cuando vimos este tema estábamos dando hidroestática, ahí está la diferencia. Como cuando vimos este tema, repito, estábamos dando hidroestática, ¿sí? Veíamos este fluido que da acá, vamos a suponer que este es el más liviano, bueno, este está acá, vamos a poner, y este está acá, ¿sí? Yo lo pongo acá y ahí está, llegará hasta acá. Bueno, la cuestión es que hay una diferencia de altura, ¿sí? El violeta sería más denso que el rojo. Necesito una columna extra, siempre que de todos lados tenga presión atmosférica, ¿no? Las presiones externas iguales. Esto queda así, y si yo vengo la semana que viene, esto sigue así, si vengo el año que viene, esto sigue igual. Pero en este caso, es como que yo continuamente le esté sacando esto, el rojo, entonces ¿qué hace el violeta? Empuja y sigue subiendo el rojo, empuja y sigue subiendo el rojo, porque con la diferencia que acá yo estoy generando una combustión. O sea que siempre esto es dinámico, esto es estático, en cambio esto es dinámico. Y ahí es donde empiezan a aparecer las pérdidas. Por eso tiene el Eso principio. pasaría hasta que el violeta se equilibre. Claro, ahí el violeta queda así, pues O se sea, termina este. En cambio, una este vez que acá, o Claro sea, que el decían, rojo acá, exacto, el rojo acá no se terminaría porque vos estás generando gases de combustión, ¿te das cuenta? Y ahí es donde se establece el movimiento, la dinámica. Y ahí es donde empiezan a aparecer la parte dinámica, la parte de pérdida, porque se empieza a mover. En cambio, cuando vimos esto en hidrostática, eran fluidos que estaban quietos. Pero sirve para empezar a ver
por qué existe ese inicio de movimiento de los gases. Simplemente por la diferencia de densidades. Qué fácil que es, ¿eh? ¿Vieron, chicos? Acá está, ahora se empieza a poner linda la cosa. No te asustes, Nathan. Esto es simplemente decir lo que vimos el año pasado. Fíjense, lo que dijimos recién. ¿Qué tenemos de un lado? Tomando como plano de referencia acá, como cuando hacíamos el tubo no y tomamos una referencia ahí, que no me interesaba lo que pasaba acá abajo. ¿Sí? Simplemente a partir de cierto nivel. Entonces, acá el plano AA, ¿qué es lo que sucede? A partir de ahí sí me interesan las alturas. Como las alturas son iguales, va a existir una diferencia de presiones. ¿Sí? Es como que yo diga acá en el tubo en U, yo me guío por acá. Y sin embargo, del otro líquido tengo por encima. O sea, ¿cómo expreso eso? Porque si yo hago solamente la misma altura que el otro, voy a tener una diferencia de presión entre ambas ramas. Y ahí se va a mover el fluido. Pero como acá estábamos en hidrostática, yo completo con lo que falta para mantener la estática. ¿Se entiende? Entonces, como yo en este caso tengo los dos tubos con la misma altura, va a haber presiones diferentes porque un fluido tiene diferente temperatura, no solamente diferente temperatura, y por lo tanto, en un gas, diferente densidad. Entonces, hago el cálculo. Presión igual a peso sobre área. En lugar de poner peso, pongo M por G. Siempre del aire. El A es aire exterior y el G es gas de combustión. ¿Sí? En lugar de poner masa, pongo densidad por volumen. Reemplazo, es solo un reemplazo nada más. Y en lugar de poner volumen, pongo área por altura. Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que establecí acá? Rho por G por H. ¿Por qué? Porque el área se cancela con el área de acá. Por eso te había dicho que en principio no vamos a tener en cuenta porque se cancelan las áreas. Pero después sí entra el área en cuanto a que yo tengo tanta superficie de rugosidad. Eso ya después ven. Está entonces al final, ¿qué me queda? De un lado me queda Rho por G por la altura de A y Rho por G por la altura de G, por la altura de gas. Como las alturas son las mismas, factor común, ¿sí? ¿Qué decías? Y con el sentido de o sea, hay que imaginar que el aire, o sea, en un lado entra y en el otro sale. ¿Eso quiere decir que en un lado el peso va a ser positivo y en el otro va a ser negativo o no? Sí, o Se sea, toma solo... nosotros ¿sabés cómo lo vamos a ver ahora? Como diferencia de presión. Bueno, como yo tengo esto así, vamos a poner P sub A menos P sub G. Lo que significa restar a esto, le restas esto. Como las alturas son iguales, saco factor común, que es lo que dice a continuación. O sea, y G también. O sea, ¿qué me queda? ¿Qué diferencia me queda que hace que haya diferencia de presión? La diferencia de las densidades. ¿Está? ¿Qué es lo que sucede? Gracias. Y acá yo ya salté un paso. Quizá ahora, lo que pasa es que esto está dado para darlo en, valga la redundancia, en clase presencial. Yo le tendría que agregar algo acá para que lo entiendan mejor, porque yo acá ya salté un paso en el sentido de que ya lo puse en unidades de empuje. El año pasado, cuando vimos empuje, flotación, que habíamos visto también, era todo para poder ver este tema todavía. Y lo que usamos el año pasado en termodinámica también. Empuje está medido en unidades de fuerza. O sea que acá lo que yo hice es multiplicar por el área a la presión y obtengo fuerzas. Fuerza, presión por área. ¿Sí? Lo que hice fue multiplicar. Entonces, en lugar de poner, como estaba en la anterior acá, ¿sí? Presión, lo que hice acá fue, al poner presión por área, en lugar de eso puse peso del aire. Menos peso. Acá hay una diferencia. En lugar de poner en unidades de presión, lo puse en unidades de Newton, de peso, de fuerza. La diferencia entre los dos pesos me dará, por flotación, ¿sí?
principio de Arquímedes, ¿se acuerdan de eso? ¡Qué grande! Y lo único que hago es agregar la A acá, esta altura, la G, que es la única de altura como factor común, y la diferencia de densidades. ¿Sí? Bueno, acá hay una extensión como para corregir la densidad de 1 a la temperatura que está, con el coeficiente de dilatación, etc. Y acá tendremos algunas consideraciones. Para nuestro análisis podemos suponer que las densidades permanecen constantes, estas densidades acá, referidas a la temperatura de 0 grados centígrados, que es la corrección que yo intento hacer acá. Por lo tanto, esa densidad la podemos tomar como la misma para ambos. Finalmente, ahí hace todo el mismo cálculo otra vez, y finalmente yo les muestro ya directamente más resumido esto. El tiro va a ser igual a esta fórmula que está acá, corregida para las distintas temperaturas. ¿Sí? Sería la altura que yo tengo de la chimenea, por la aceleración de la gravedad, por este coeficiente que es el de dilatación de los gases, por la densidad 0, para no tener que andar calculando la densidad del gas porque es difícil encontrarla. ¿Sí? Entonces lo que hago es usar la densidad del aire referida a 0 grados centígrados, que es un valor que uno puede sacar de tabla, y trabajar con las diferencias de temperaturas. ¿Sí? ¿Ven? No hay densidad de gases ahora acá. Solamente hay la densidad del aire a 0 grados centígrados, que es esta que está acá. Por suposiciones y por aproximaciones se hace esa aproximación. ¿Sí? Entonces, esta es la parte donde se trabaja matemáticamente, pero a nosotros lo que nos va a servir, por eso acá dice sin mucho error, podemos suponer que la densidad a 0 grados centígrados de cualquiera de ellos es la misma, 1,293 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para hacerlo más sencillo al cálculo, lo único que tenemos que tener es ese 1,293, que es esta, el alfa, ¿sí? Que es el coeficiente de dilatación de los gases, que es el mismo, es 1 sobre 273, y la temperatura de los gases, que eso se puede medir de los gases a la salida de la chimenea, o depende de a dónde nos refiramos con el TG, o pueden ser temperatura de los gases de combustión, en la base de la chimenea puede ser, porque ahí es donde se establece el tiro, en la base de la chimenea, y TA es la temperatura del aire exterior. Fíjense que no necesito otros datos más. ¿Verdad? Entonces, Profe, yo puedo hablar, de acuerdo a la altura de la chimenea que tengo, este valor de empuje que sería, y eso es lo que se denomina tiro estático de la chimenea. Este es el tiro estático, es este H minúscula. Y se calcula de esta manera. ¿Sí? una consulta, profe. Sí. Se la quería hacer hoy, pero mi internet no se la puedo hacer. Usted dijo que era la misma, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que yo esté prendiendo un fuego en una chimenea, pero le tapo la entrada? Entonces entra muy poco aire y la combustión no se desarrolla bien. Entonces el aire no sería la misma. Entonces, ¿cómo procedería? Y ahí vos ya haces un cambio, una alteración. Es como que vos reducís acá. O sea, esto acá, que quede claro que es algo hipotético. Nosotros realmente lo que tenemos es esto. ¿Sí? Nosotros ponemos porque la columna acá es infinita, podemos tomar de donde querramos. Pero este tubo NU es como que vos tomes un tubo NU para dos líquidos re largo, y vos llenes hasta acá nomás. Hago así. El tubo NU vos tomes hasta acá nomás, y todo lo otro sobra para arriba, no importa. Vos no lo usás para el cálculo nada más. El caso que vos preguntás, si yo tapo la entrada acá, vamos a poner que vos restringís hasta acá, ahí vas a tener problemas de otro índole. ¿Por qué? Porque si vos haces la combustión lentamente, esto se sigue cumpliendo. Hasta que vos no restringas todo, esto se sigue cumpliendo. El problema está en esa restricción que vos haces, que ahí tenemos que hablar de lo que iríamos a hablar la clase que viene recién, que son las pérdidas que empiezan a aparecer.
Es lo mismo que ocurre en un motor de combustión cuando las válvulas se abren, que el aire o el gas no puede pasar todo a la vez. Ojalá yo pueda abrir una tapa que salga todo el gas de repente. Y eso es lo que empieza a suceder acá. Que esta restricción que vos le provocas hace que el aire o el gas tenga mucho rozamiento en la entrada y por ahí no entre toda la cantidad de aire que vos teóricamente calculaste que iba a entrar por este pedacito. O sea, Y, empiezan a aparecer otros problemas. y, y en un caso más práctico, o sea, el caso totalmente contrario. Estamos haciendo el fuego, como usted explicó hoy. Tengo una lata bastante Sí. larga, y entra mucho aire porque, o sea, no está rodeado, entra por todos lados. ¿Cómo afectaría la velocidad o el aumento de velocidad el cálculo? Eso es lo que tiene de lindo la parte térmica, que es muy difícil de calcular eso. Porque entra, si hay mucho, Porque si vos entra más, la porque velocidad aumenta fíjate, mucho. ¿cómo vos haces? En este caso uno pone porque ayuda, pero si vos te pones a calcular esto, vos tenés que calcular todos los orificios que hay entre la leña y encima va variando porque se va quemando. Este es un caso muy complejo. Entonces vos tenés un área que va variando, con restricciones, con aire que pasa entre medio, que no sabés si llamarlo aire primario o aire secundario, o ahí perdés noción. ¿Sí? Ahora, si vos tenés algo como esto, que ya está establecido un área de ingreso de aire porque entra por abajo la parrilla, entonces sí, vos tenés un área acá establecida. Entonces vos calculás el área y vos sabés que por ahí pasa el gas, el aire. ¿Sí? Y, Por ese y yo, área pasa el aire. y en el caso que yo tenga una parrilla así como esta, ahora que solamente tenga una, dos, tres patas y que reste todo entrada de aire. Trataría de entrar más aire, pero no podría porque el área es la misma. Entonces la velocidad aumentaría muchísimo y eso afectaría ¿Sí? el calentamiento y la combustión. Por Entonces, supuesto, ¿cómo? porque vos en algún punto Claro. vas a tener la máxima velocidad, que por ahí te ayuda, ¿eh? Por ahí te ayuda. Pero a partir, es como todas las máquinas térmicas es así. A partir de cierto punto, a partir de cierta velocidad, son más las pérdidas que lo que te favorece en la combustión. ¿En qué te puede favorecer que vos restrinjas un poquito acá? En que al restringir, ¿te acuerdan por Bernoulli cuando mismo tuvo Venturi? Que yo al achicar el área acá, disminuye la presión y ¿qué es lo que aumenta? Velocidad. La velocidad. Y si aumenta la velocidad, es probable que haga unas buenas turbulencias acá y se combine mucho mejor el aire con los productos, con el combustible acá. Entonces te favorezca un poco. Pero la única manera de llegar a un buen cálculo de esto es reiterar los cálculos, hacer cambiar alguna variable, no dos variables, sino una sola. Primero ir variando, hasta que vos le encontrás la vuelta. ¿Sí? Hasta que vos estableces un orden de cosas, de prioridades, que decís, no, acá hay que restringir, ponele un 20%, porque si vos restringís un 22%, ya empieza a disminuir la eficiencia de la combustión. Ponele. Y Y si la cómo, parrilla es más grande, ponele. Y si la parrilla es más grande, te vas a encontrar de que por ahí le puede dar hasta un 30% de restricción, pero no más, porque el mismo movimiento de los gases en una parrilla más grande es más lento. Entonces por ahí le puedes restringir más. Y si la parrilla es más chica, por ahí al revés. ¿Y es lineal? No. O sea, eso es lo que tiene este tipo de cosas por ahí que se va un poco. Que lo tenés que hacer experimental como para lograr afinar la puntería. y porque usted en la fórmula se Ajá. tachó las dos áreas porque eran iguales. Sí, Y cómo, o sea, hipotéticamente, pero ¿cómo lo agrego como factor de que yo lo puedo modificar? Porque ahí, por ejemplo, yo le modifico un 33%, lo cierro. ¿Cómo hago un cálculo para saber qué pasa con ese 33% cerrado? ¿O lo abro más, o lo cierro, o lo modifico como quiero? Vos lo que tenés que imaginarte que esto es lo que pasa en la realidad. Esto es la Sí. realidad. Vos acá podés restringir. Vos lo que vas a hacer es como decir, acá vamos a poner el mismo caso con el tubo en U de líquidos. Y vamos a suponer que voy acá a poner una válvula. ¿Sí? Una valvulita acá. Y vos tenés primero dos niveles iguales de fluido con distinta densidad.
y vos tenés cerrada la válvula esa. O sea, el fluido ni enterado está. Ahí los dos están al mismo nivel, ¿sí? Vos abrís la válvula y esto se va a tardar en restablecer rápido o lento de acuerdo a cómo va ahora esta válvula. Si vos lo abrís rápidamente, esto enseguida se restablece. O sea, ese movimiento va a ser acorde. En cambio, si vos lo abrís muy lentamente, y va a ser lento el restablecimiento, el movimiento va a ser lento. ¿Sí? En este caso, a medida que vos empezás a restringir, la velocidad del aire empieza a aumentar. ¿Hasta dónde? Y no mucho es lo que vas a poder restringir. ¿Por qué? Porque no te olvides que esto es toda una circulación natural. Natural. No tiene mucha diferencia de presión. ¿Sí? Los gases no establecen mucha diferencia de densidad variando algo la temperatura. No te olvides que estás variando la temperatura bastante, pero los gases por ahí no son tan hábiles para variar mucho su densidad de acuerdo a la temperatura. ¿Sí? Cierta cantidad sí, pero cuando vos no pienses que si vos tenés un gran emprendimiento vas a usar tiro natural, olvídate. Ni lo vas a pensar de principio usar un tiro natural. El tiro natural es para una industria mediana o pequeña. Vos cuando estás haciendo una chimenea o un emprendimiento grande, ¿sí? Vos lo primero que pensás, che, el ventilador, ¿de qué tamaño va a ser? Y hacer el cálculo del ventilador. Porque vos ya sabés que va a meter ventilador. ¿Por qué? Porque te ayuda a regular la combustión también. ¿Sí? Pero lo que tiene de bueno este tema es por la teoría que, porque se aplica en pequeñas y medianas industrias y por lo que le hace desarrollar a usted en la cabeza. ¿Estamos? O sea que ahí va a depender ya de otras cosas. O sea, con lo que tenemos acá, para acercarnos a la realidad, tendríamos que ver un poco la parte de pérdidas también. ¿Sí? Acá le hago, acá por ejemplo, este que es el tiro expresado en presión, acá tenemos el tiro pero expresado en altura de milímetro columna de agua, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y por metro, acá está expresada por, así se buscan los ábacos para decir, che, mi chimenea, o por ejemplo, la inversa. Si yo quiero tener cierto tiro, ¿qué altura de chimenea tengo que tener? Y eso es H. La H mayúscula sería esa. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero tener tanto tiro, pues yo sé que para que funcione bien mi emprendimiento, yo debo tener un tiro tanto, que hay ábacos y tablas para sacar los tiros que corresponden a cierta cantidad de quema de combustible. Entonces, ¿yo qué puedo despejar? La altura de la chimenea. ¿Y qué pasa si la altura me da 50 metros? Y poné ventilador, muchacho, porque 50 metros es la Torre Eiffel, más o menos, no sé, más alto que eso. ¿Estamos? Yes. Ah, que está feo mi terereche sin hielo. Bueno, acá, fíjense esto, seguramente que les pone muy alegre a ustedes ver esto acá. Primer principio para sistemas abiertos. Esto se aplica acá para comprender, ahora pasamos a comprender la dinámica, el movimiento de todo eso, cómo se transforman energías de una forma a otra, ¿sí? De energía de presión a energía de movimiento, por ejemplo, ¿sí? Y se logra ese cálculo, se logra planteando el primer principio para sistemas abiertos, que es lo mismo que hablar de teorema de Bernoulli, ¿sí? Entonces nosotros, en ese movimiento de los gases, yo esto lo había sacado, porque ya vimos el año pasado, acá directamente. Yo voy a tener en toda esa cantidad con cierta energía en su interior, ¿sí? Que tiene cierta entalpía el gas, que está a cierta temperatura. Si estuviera quieto el gas, yo diría que tiene energía interna.
Pero como está en movimiento, digo que tiene energía interna más el trabajo de flujo, me da entalpía, el trabajo de movimiento. ¿Sí? Entonces, es el planteo de del teorema de Bernoulli lo que nos da esas energías en cada parte de la tubería. Por ejemplo, si yo comparo dos puntos, en un punto 1 tendré una presión medida con un manómetro, tendré, si tengo velocidad, si tengo movimiento del gas en ese punto, tendré la energía cinética, y si tengo cierta diferencia de altura, esta sería la energía potencial. ¿Sí? Lo mismo pasará en un punto 2. Hay veces que no voy a tener diferencia de altura, entonces anulo esta parte. Lo mismo que vimos en Bernoulli el año pasado. Si tendré presión atmosférica, la puedo anular, tendré presión solamente de un lado, pues la otra, si tomo presiones relativas, es 0, y así. Entonces, yo subdivido en dos partes esto acá. Si yo lo mido todo en valores de presión, que es lo que a mí me interesa, digo que la presión estática está conformada, o HE, que le llamo H estática, por la presión que yo mido con el manómetro, tipo la presión que tiene el tubo en U, más la presión por desnivel. Todo eso me conforma lo que yo llamo presión estática. Y la presión dinámica no es nada, todo esto no es nada más ni nada menos que la energía de presión y la energía de desnivel o la energía potencial, pero expresado en valores de presión. Si yo lo expreso en valores de presión, lo que voy a tener acá es presión estática con estos dos valores, y a la energía cinética le llamo presión dinámica. ¿Sí? La presión estática es la que yo mido con el manómetro más el desnivel que tengo con respecto a un punto, ρ por G por H sería. ¿Ven? Es lo mismo que tengo acá. Más lo que ya tenía de presión medido con un manómetro, como les dije, y la presión dinámica es la que tiene el fluido debido a su movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo en una hidrolavadora una cierta presión manométrica adentro, vamos a suponer que yo no apreté la pistola para que salga el fluido, yo pongo un manómetro y me marca tanta presión adentro de la hidrolavadora. Esa es una presión estática. Ahora, cuando yo aprieto la pistola, sale el chorro y esa presión estática se transforma en presión dinámica. Por eso sale con esa cantidad de movimiento, impacta sobre la pared y limpio el ladrillo, por ejemplo, o limpio el auto, el guardabarro, o sea. ¿Sí? ¿Con qué yo limpié la mugre? Fue con la gran cantidad de velocidad que tiene ese fluido, que impacta con la pared o con lo que yo quiera limpiar. Entonces eso es presión dinámica. ¿Y cómo se transformó? Y desde la presión estática. ¿Y quién logró esa presión estática? Y la bomba que acumuló el fluido en contra de las paredes y la mantiene a una cierta presión que, como no se está moviendo, la llamamos presión estática. Y como no hay desnivel, podríamos inclusive tachar esta parte. Pero sí la que hay, y es grande, es esta presión manométrica. ¿Por qué? Porque la bomba carga y aumenta esta presión manométrica. Y esta es la que después a la salida es donde esta se anula, porque afuera, al ser presión atmosférica, esta también está referida a presión atmosférica porque también es manométrica, y esta pasaría a anularse, esta pasaría a anularse, esta pasaría a anularse porque no hay diferencia de nivel con esta, y lo que yo tendría es esta, debido a la gran velocidad que adquiere a la salida. ¿Sí? Es más, esta se podría hasta anular porque no se está moviendo adentro de la hidrolavadora el fluido, o su movimiento es muy lento. En cambio, a la salida del pico sí es grande su velocidad. Entonces, esta es la que tiene relevancia. Y en este caso, la única que tiene relevancia es esta, la presión estática. ¿Sí? En este caso, la presión dinámica. Eso es lo que sucede acá con el exterior del aire, que tiene presión de columna,
o presión de desnivel y presión manométrica, y lo que sucede, por ejemplo, el gas inclusive que está adentro, que se está quemando, y el gas que está, o el aire que está a la salida, o el gas que está saliendo hacia afuera. Hay que establecer bien en qué puntos, y eso lo vamos a ver la clase que viene, bien entre qué puntos yo estoy considerando esa diferencia de presión, que es la que me va a establecer el tiro. Bueno, esto es un repasito que hicimos, y lo vamos a ver con un práctico. Ahora se me fue la hora, ¿no? ¿Ven? Acá está la parte de la presión dinámica, que no es nada más ni nada menos que la energía cinética traducida a valores de presión. ¿Sí? Y la estática era la de desnivel más el rojo por G por H, expresada también en valores de presión, que es la energía potencial más la energía de presión debido a la presión que tiene el propio fluido donde yo estoy considerando. Esto es lo que vamos a continuar la clase que viene, ¿sí? Para poder lograr entender esto que sigue acá, y hay un gráfico que yo le quería mostrar acá. ¿Cómo son las diferentes? ¿Ven? Este es el hogar, acá está el hogar, y estos son los conductos que pasan a través de todo el serpentín donde yo estoy calentando el agua, y acá es donde se establece la mayor diferencia de presiones para que exista el tiro natural, ¿sí? Entre 6 y 7. Donde en 7 yo tengo que asegurar que el fluido tenga cierta cantidad de energía cinética o presión dinámica para poder tener una cierta velocidad y salir e impactar con la atmósfera. Eso es lo que yo tengo que establecer en el tiro. Bien, chicos, chicas, llegamos al final. La semana que viene continuaremos el lunes con este tema. Profe, Sí, No, lunes, profe. una última consulta. no hay problema. En el ejemplo de la hidrolavadora, Sí. estaríamos hablando de la punta de la hidrolavadora donde sale el agua y afuera. Exacto. O, Un instante antes de que salga. y después que sale. Donde toma Perfecto. la velocidad, o sea, justo en el pico. Porque si ya la toma, bueno, afuera ya tiene la velocidad, ya se transformó la energía ya. Se transformó esa energía de alta presión que tenía estática, que está quieta, en energía de presión dinámica, que sería la que va a tener esa velocidad que puede impactar contra la pared, por ejemplo. A la Pero, salida, ¿sí? o sea, si Ya la tenemos presión la, estática, ¿cómo decías? o sea, si tenemos la salida del pico y después de que sale, el agua está volando todavía, entonces hay presión dinámica de los dos lados, en teoría, ¿cierto? Sí, a ver acá. En este recinto acá tengo cierta presión. Escucha que es dibujo feo, che. Una presión manométrica. ¿Qué sucedería si yo tuviera presión atmosférica acá? ¿Saldría el Sería agua uno. por el pico? No. No. No No, saldría no iría a porque ningún haría lado. acá adentro igual que la otra. Entonces Claro. esta es la presión atmosférica más cierta presión que yo provoco, por ejemplo, con un motor y una bomba. Entonces, esta presión acá, como esto se mueve muy lentamente, puedo decir que es presión estática. Y yo le puedo meter un manómetro y digo, che, la presión manométrica es tanto. Ahora, vamos a suponer que yo tomo la referencia acá. ¿Hay desnivel entre este punto y este punto de salida? No. O sea que esa presión de desnivel, que es ρ por G por H por Z, como decía ahí, se cancela de los dos términos. Acá estaría el punto 1 y acá estaría el punto 2 de salida. Ahora, acá, ¿tengo movimiento o presión dinámica? No, porque yo mido con el manómetro y no se está moviendo esto. Ahora acá, si yo acá tenía solo PA más P, o sea, acá yo tenía PA más P y acá tengo PA, cuando yo hago la suma, la diferencia, perdón, para saber la diferencia de presión, yo cancelo todo. ¿Te das cuenta? O sea que acá no hay presión estática acá afuera. Se cancela con la presión que ya tenía sumada acá la atmosférica. Entonces lo único que me queda acá es que tenga presión dinámica. Wow.
¿Estamos? No es fácil este tema, ¿eh? Yes. No es fácil. Por eso que lo doy un poco, yo iba a cortar antes inclusive, porque no lo quiero aturdir más todavía. La clase que viene voy a volver a repetir varias partes de esta, como siempre hago, hasta que ustedes lo entiendan. ¿Estamos, niños, niñas? Profe, ¿será que puede pasar el archivo así lo vamos leyendo? Perdón, me olvidé, disculpen. Lo voy a pasar. Pero ¿sabés qué? Déjame retocarlo porque lo quiero hacer más fácil, no con tanto desarrollo, porque si no, Nathan me va a hacer un juicio. Y le voy a dejar más sencillo. Obviamente. ¿Sí? Le voy a dejar un poco más sencillo esto, así lo entienden mejor. Voy a ver si entre hoy y mañana lo termino y lo estoy pasando al Classroom. ¿Estamos? Bueno, profe, chicos, gracias. bendiciones, Dale, chicos, profe. Dale, nos vemos. gracias. Un abrazo. Adiós. Igualmente. Buen fin de semana. Nos vemos, profe. Chao, chao.